Vamos a orar para empezar y vamos al capítulo 34. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor bendice este momento que vamos a tener, este estudio que vamos a tener esta noche, que salga muy bien y ayúdanos a aprender mucho tu palabra. Gracias te damos, Señor, por Yulei, Señor, que pasó a la universidad. Bendice a ella y bendice a todos nosotros, Señor, en este estudio que tenemos en esta noche, Señor. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, bien, vamos entonces a el capítulo 33, capítulo 34, ¿cierto? 34 de Isaías. Y como veníamos haciendo entonces leyendo, en el momento pues que pienso yo que debemos de enfocar algo, yo creo que cambié a Sebas con Juliana, que de pronto tu cabeza va quedando ahí un poquito, un pedacito. En cambio Juliana es más chiquita, 4 se Listo, entonces vamos al capítulo 34, dice: naciones allegados a oír y escuchar, pueblos, oiga la tierra y lo que la hinche, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado sobre todas las naciones y enojado sobre todo el ejército de ellas. Destruirlas y entregarlas al matadero. Entonces, recordemos sobre el ejército de ellas, el ejército de las naciones, más bien está hablando enojado sobre el ejército de ellas. Vamos a seguir más bien. Y los muertos de ellas serán echados por ahí, y de sus cuerpos muertos se levantará hedor, y los montes se desleirán por la multitud de su sangre. Está hablando de todas las naciones. Y todo el ejército de los cielos se corromperá, y plegarse a los cielos como un libro, y todo su ejército caerá como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Entonces aquí era lo del ejército que les quería hablar. Este es el ejército de los cielos. Entonces probablemente cuando la Biblia nos habla del ejército de los cielos, o nos habla de las estrellas o nos habla de los ángeles. Entonces hay una relación como de estrellas y ángeles. Vamos a ver eso en Ezequiel 32. Ezequiel 32. Versículos 7 y 8. Entonces estamos en Isaías 34. Y estamos en lo del ejército de los cielos. Que bien puede ser estrellas o ángeles. Y dijimos que vamos a mirar Ezequiel 32, 7 y 8. ¿Alguien que lo lea? Amén. ¿Cómo dice? Y cuando te matare, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dijo el Señor Jehová. Entonces ahí podemos ver pues que es como las estrellas que están cayendo, entenebrecidas, dice ahí las estrellas, y eso lo relaciono con el versículo 4 que dice que todo el ejército de los cielos se corromperá. Entonces estamos hablando de los días finales y sabemos entonces como que las estrellas van a caer, como dice Revelación capítulo 6. Mire Revelación capítulo 6, versículo 12. Entonces, ¿cuál fue el versículo? ¿Ezequiel qué? 32, 7, 8. 7 y 8. Y entonces este símbolo, que posiblemente ustedes verán en el texto, en los textos, CP, que es compare. Compare, listo, yo posiblemente pongo mucho los CP, es compare. Entonces aquí sería compare con Revelación
grado, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Esa es Revelación 6. 6. Ah, 12. qué pena. No, no es. ¿Cómo dice? 6:12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol fue hecho negro como saco de pelo, y la luna fue hecha toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus no sazonados higos, cuando es sacudida de un vigoroso viento. Muy bien, entonces lo que les quiero mostrar con eso es como la relación que hay entre esos versículos y el versículo 4 de Isaías 34, cuando dice: todo el ejército de los cielos se corromperá. Es como que las estrellas empiezan a caer, todo empieza pues a cambiar en el universo, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces Isaías 34, aquí también podríamos ponerlo, el versículo 4. Okay, porque sería muy complicado entonces decir que los ángeles o que otros ángeles se van a corromper en el cielo en ese entonces. Todavía no alcanzamos a decir eso o a entenderlo totalmente. Es probable que no todos los ángeles que se tengan que corromper estén corrompidos ya y que todavía falten ángeles por corromperse. Posiblemente eso va a pasar también. ¿Listo? Cuando dice que todo el ejército del cielo. En la Biblia entonces siempre hay una relación ángeles con estrellas, con una relación. ¿Qué va a preguntar? No, eso Y ya. entonces es comprensible cuando uno lee la Biblia de que uno puede ver si es de estrellas o de... Sí, no es tan difícil. Por ejemplo, este de pronto podría ser un poquito difícil. Yo creo que lo más claro para nosotros aquí serían las estrellas, ¿cierto? Pero no es tan difícil cuando habla del ejército del cielo, uno saber exactamente si son estrellas o ángeles por el contexto en el que se está mirando. ¿Listo? Entonces, lo que es más difícil es uno ser capaz de empezar a aplicar: estos son las estrellas y los ángeles en todas partes. Eso sí es bien complicado, ¿cierto? Bien difícil. Alguien lo podría hacer, pero no estoy seguro. Ah, bueno, entonces dice: y plegarse a los cielos como un libro. O sea que es como que esto es plegar, ¿cierto? Como las hojas se plegan. Abrir y cerrar. ¿Me entiendes? Así como que se doblan. Eso es plegarse. Entonces dice: y todo su ejército caerá como cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Entonces, como si el cielo se doblara, se plegara, ¿cierto? Y fuera cayendo las estrellas y fuera cayendo todo a la tierra, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y por eso es muy importante compararlo con Revelación capítulo 6. Como si un día el cielo simplemente se doblara y empezara todo a caer, las estrellas todo empezaran a caer. Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de cabritos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. ¿Qué significa cuando dice porque en los cielos se embriagará mi espada? Es lo mismo, es como embriagarse. Acuérdense que embriagarse tiene que ver con el vino, ¿cierto? Y en la Biblia la sangre y el vino también tienen siempre relación. Entonces, como embriagarse es como que Se va a trabajar mucho y le va a llegar mucha sangre, eso es como mucho vino. Entonces dice: como se embriagará mi espada. Siempre en la Biblia sangre y vino están juntos, jugo de la uva y todo esto. Y esa es la razón por la que pensamos que posiblemente el fruto prohibido es la uva. Porque siempre está esa relación sangre y vino en la Biblia. Versículo 7: y con ellos descenderán unicornios y toros con becerros, y su tierra se emborrachará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque será día de venganza de Jehová, año de pagamientos en el pleito de Sión, y sus arroyos se tornarán en pez en este caso es brea, una especie de brea, sí, como una cosa pues ahí, algo así como brea, y su polvo en azufre y su tierra en pez ardiente, o sea, como en brea. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada para siempre, nadie pasará por ella. Esto evidentemente entonces nos está refiriendo, como decir al mundo, a la gente que va a ser tirada o al lugar de fuego, donde dice como de generación
príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Esto es hablando de Edom, el pueblo maldito, como está en el versículo 6. Al final del versículo 6, grande matanza en tierra de Edom. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. 13. En sus alcázares crecerán espinas y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de dragones y patio para los pollos de las avestruces. Y las bestias monteses se encontrarán con gatos errantes, el fauno gritará a su compañero. Lamia también tendrá allí su asiento y hallará reposo para sí. Por lo del fauno y por Lamia, pensamos entonces que esto es un asunto más espiritual, porque fauno y Lamia son demonios. Es un asunto más espiritual, y podríamos pensar entonces como esta tierra, espiritualmente hablando, de Edom y Babilonia, será guarida de demonios también, ¿cierto? ¿Por qué sabemos eso? Por Revelación capítulo... porque fauno es un demonio. Fauno es un demonio... Sí, y Lamia también. Fauno es un demonio Parece una cabra, ¿no? como una cabra con cabeza de hombre, algo como así. Y Lamia también, más o menos, algo así. Y por Revelación 18, creo que es, o 17, no me acuerdo exactamente. 18 dice: y clamó con fortaleza en altavoz diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y guarda de todas aves sucias y aborrecibles. Entonces va a haber un lugar, digámoslo así, donde van a estar pues los demonios, ¿cierto? Donde van a estar, y dice que arderá por siempre, ¿cierto? Que ese lugar como que arderá por siempre. Dime. ¿Cierto que todavía no sabemos qué va, pues, cuál Babilonia va a hacer eso? No, parece como un nuevo despertar de esta Babilonia, pero sabemos que surge de esta tierra, pero no sabemos cuál va a ser, cómo va a ser su surgimiento. Hay gente que piensa que es Roma, que es la Iglesia Católica, pero es muy complicado llegar a ese punto. Yo siempre he pensado más que la ramera, una cosa es la ramera, otra Babilonia, ¿cierto? Que la ramera es más un asunto de muchas religiones unidas, más que solamente la Iglesia Católica. Es como muchas religiones unidas detrás del anticristo, ¿cierto? Pero seguramente la Iglesia Católica tiene un liderazgo pues muy grande, ¿cierto? Como iglesia, siendo una de las iglesias más, o la iglesia más grande del mundo. Ahí no sé bien cómo se juntarán con los musulmanes y con las otras religiones grandes que hay, ¿cierto? Básicamente los musulmanes y los católicos, son de las más grandes. Versículo 15: allí anedará el cuquillo, conservará sus huevos y sacará sus pollos, y juntarlos abajo sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Preguntando que está escrito en el libro de Jehová, y leed: si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y su mismo espíritu las congregó. Y él les echó las suertes, y su mano le repartió con cordel. Por tanto, para siempre lo tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. Es un sitio pues muy escabroso. Capítulo 35. Entonces digamos que en el capítulo 34 podríamos hablar también de ese Edom final, morada de demonios. ¿Qué significa ahora? Edom viene de edomitas, ¿se acuerdan? Es una tierra, la tierra de los edomitas. Y los edomitas venían del incesto, ¿cierto? Del incesto de Lot con sus hijas. Son los moabitas, sí. Edomitas. ¿De dónde vienen? Edom creo que es de... yo miro por acá, yo no tengo nada. ¿Tú la anotaste? Sí, yo lo tengo anotado. Creo que tengo uno de los hijos de... No los dejaban pasar por ahí, bueno. Entonces me acuerdo como que no los dejaban pasar por ahí los israelitas, por Dios. Bueno, capítulo 35. Dice: alegrarse en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como lirio, floreciendo florecerá, y también con gozo se alegrará y cantará. Honra del Líbano le será dada, hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces ya que cambia el discurso, deja como esa tierra malvada y entra como a la tierra de Dios. Confortadas las manos cansadas, esforzad las rodillas que titubean.
salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, la lengua del mundo cantará, porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la habitación de dragones en su cama será lugar de cañas y de juncos. Y habrá allí calzada y camino, y llamarse camino de santidad. No pasará por el hombre inmundo, y habrá para ellos en él quien vaya camino, de tal manera que los insensatos no hierren. No habrá allí león ni bestia fiera subirá por él, ni se hallará ahí, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán al gozo y a la alegría, vivirá tristeza y gemido. Entonces aquí es como lo contrario, la tierra de bendición, ¿cierto? Esa tierra, digamos, parece ser pues como ese lugar donde se está hablando del camino para llegar a esa Sion, que para nosotros es la Jerusalén celestial, pero entonces digamos que donde se está abriendo ese camino para llegar a Sion, dice que ese es camino de santidad, donde no podrán haber leones en ese camino. Entonces no es exactamente la tierra milenial que habíamos dicho que el león y el áspid jugarían con el niño, sino que por ese camino no podrán subir no podrán estar esas bestias fieras, listo, ni habrá bestias fieras, aunque si el león puede jugar con el niño, entonces no será tan fiero en ese entonces. Sí, porque Parece más aquí la tierra de la Nueva Jerusalén porque dice vendrá nación, ¿cierto? Como esa tierra. y cuando en relación dice de que el niño jugará con el león. Ahí en Isaías. Ah, en Isaías también. Sí. Ah, bueno. En Isaías. Entonces ahí dice eso, no se está refiriendo a que está en el momento de... Parece la tierra milenial, esta misma tierra milenial, pero esta misma tierra en el sentido de que es este lugar, pero no es exactamente como la que está ahora, ¿cierto? Porque va a ser el reino de Jesucristo. Entonces hay otra economía, otra manera de esta tierra en el reino milenial. No obstante, no será la mejor tierra, el mejor lugar va a ser la Nueva Jerusalén y los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso sí será lo mejor. Pero cuando reine Jesucristo acá, de todas maneras va a ser una buena tierra, ¿cierto? Y no solo Jesucristo, sino que también nosotros reinaremos con Él. Capítulo, entonces nos habla pues ese 35 del retorno de los hijos de Israel a su tierra. Vamos a Jeremías 33. Jeremías 33, 11. Jeremías 33, 11 dice: voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, confesad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno Jehová, porque para siempre es su misericordia, de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, dijo Jehová. Entonces, como el retorno de los hijos de Israel a su tierra, ¿cierto? De volver a su tierra, volver a Israel. Entonces, eso lo está esperando Dios. Ahora sí, capítulo 36. En el capítulo 36 nos cambia el discurso porque se pasa a contar una historia, que es la historia de Sennacherib, y donde Judá confía o descree a Sennacherib que va a hacer guerra contra Judá. Vamos a leer: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Entonces vamos a tener acá en el capítulo 36 la historia de Sennacherib. ¿Rey de dónde? De Asiria. De Asiria. Ya. Pero acá no hablan en sí del rey de Ezequías, sino de Sennacherib. También empieza a hablar de Ezequías. Voy a contar lo que pasó con Ezequías y con Sennacherib. Capítulo 36, 37, bueno, varios capítulos. Y más que de Sennacherib, como del hombre que le envía. El versículo 2 dice: y el rey de Asiria, Sennacherib,
Y salió a él Eliacim, hijo del Cías mayordomo, y Sobna escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo Rabsacés: ahora pues diréis a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, Sanaquerib, dice así: ¿qué confianza es esta en que confías? Yo dije ciertamente palabras de labios, consejo y fortaleza es menester para la guerra. Ahora pues, ¿en qué confías que te rebelas contra mí? He aquí que confías sobre este bordón de caña frágil, sobre Egipto, sobre el cual si alguien se recostare, entrar se le da por la mano, y horadársela, tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Les dice Rabsacés a estos muchachos de Israel, de Judá, que no confíen en Egipto, sino que, porque Egipto es una vara que si uno se estriba sobre ella, se le mete por la mano. Si no confían en Egipto, que Egipto es una vara que antes los va a herir, se le mete por la mano. Y no se rebelen contra el rey de Asiria. Siria pues era como el imperio, ¿cierto? Que en ese momento venía siendo el imperio. Versículo 7: y si me dijeres, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos excelsos y altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y Jerusalén: delante de este altar adoraréis. Entonces, sabemos nosotros, por lo que hemos visto de Ezequías, que Ezequías reedificó el altar para Dios, no lo quitó, sino que antes lo levantó. Entonces, este versículo parece ser contradictorio con lo que nosotros venimos estudiando, porque dice Rabsacés que si ustedes dicen, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos excelsos y altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y Jerusalén: delante de este altar adoraréis. O sea, es como quien dice, no les quitó Ezequías el altar de Jehová, no confíen en Jehová. Posiblemente aquí hay una confusión por el asunto de la serpiente de bronce. Vamos a mirar Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Del 1 al 4. Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. ¿Qué dice? En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Entonces ahí tenemos el reinado de Ezequías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Este hizo lo que era recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías hizo las cosas rectas. Este quitó los altos y quebró las imágenes, y taló los bosques, y quebró la serpiente de metal que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban perfume a los hijos de Israel, y llamóle por nombre Nehushtan. Entonces es probable que lo que quitó Ezequías, que estaba confundido Rabsacés, fue la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Cuál fue la serpiente de bronce que hizo Moisés? Eso está en Números 21. Números 21. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Entonces la serpiente fue algo que Dios le mandó a hacer a Moisés, la serpiente de bronce. Él la puso sobre una cosa, pues ahí, una bandera, pero es como un palo, que de ahí es donde viene el símbolo de la medicina, ¿cierto? Que es una serpiente como en un asta. Entonces Dios le dijo, cuando los hijos de Israel miraran la serpiente, se sanarán. Porque es que había entrado como una plaga de serpientes que estaba mordiendo a todo el pueblo y los iba matando. Entonces Moisés le rogó por el pueblo, y entonces Dios le dijo: bueno, entonces ve, haga esto, y cuando al que mordiere la serpiente viere esto que usted va a construir con la serpiente, se va a salvar. Eso. Entonces Ezequías hace lo recto delante de Dios y destruye la serpiente también, destruye la serpiente de bronce.
mismo Dios había mandado a hacer. ¿Por qué? Porque esa serpiente la habían tomado ellos como un símbolo de idolatría y hasta le habían puesto un nombre, ¿cierto? Le habían puesto ese nombre. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? Neustán, creo que fue. Neustán, sí. Neustán. Entonces, esa es como una idea también que tiene la Iglesia Católica, de que ellos dicen, bueno, o nosotros decimos, no se le puede hacer culto a las imágenes, pero la Iglesia Católica dice, o algunos católicos dicen, pero Dios, bueno, la Iglesia también, el Catecismo Católico dice así, pero Dios mandó a hacer imágenes. Por ejemplo, Dios mandó a hacer la serpiente de bronce. Entonces no son tan malas las imágenes, ya que Dios mismo mandó a hacer imágenes. Pero ellos no cuentan que después los hijos de Israel empezaron a adorar esa imagen y que Dios más bien está contento con que la destruyan, con que acaban con esa imagen, que aunque él mismo la mandó a hacer, los hijos de Israel se pusieron a idolatrar esa imagen, Entonces, es probable que Rabsaces se enredó y dijo que habían destruido a Jehová y lo que han destruido era la serpiente de bronce, porque él tenía una idea de que todo Dios, de que todo ídolo tenía una imagen, tenía alguna imagen, ¿cierto? Es probable que Rabsaces se enredó y dijo, si Ezequiel les dice, confíen en Jehová, no es este el que ya tumbaron, no es este el ídolo que ya tumbaron, ¿cómo van a confiar en eso? Versículo 8 de Isaías 36. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si pudieres tú dar caballeros que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto por sus carros y hombres de a caballo? Y por ventura vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová. Jehová me dijo, sube a esta tierra para destruirla. Entonces, mire que Rabsaces dice que Jehová lo mandó a que destruyeran esa tierra. Miremos el capítulo 10, versículo 5 de Isaías. Entonces ahí, versículo 10, compare con 10, 5 y 6, creo que puede ser. Sí, capítulo 10, versículos 5 y 6. Juliana, enviarle 10, 5 y 6, dice ahí, es el 5. Isaías. No, pero está bien, versículo 5. Oh Azul, vara del Señor y palo del mismo, mi enojo en la mano de ellos. Enviarle contra nación fingida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que despoje despojos y robe pesa, y que la ponga que sea hallada. Como todo en las casas. Entonces, miren que Asur, ¿cuál es Asur? ¿Quién es Asur? Asiria. Asur es Asiria. ¿Listo? Asur es Asiria. Y Dios dice que Asiria es el palo de su furor. Y después, y en el capítulo 36, Rabsaces dice: Jehová me envió a destruirlos a ustedes. Entonces, posiblemente le contaron la profecía de Isaías. Y entonces él llegó muy confiado, ¿cierto? Diciendo: vea, es que Jehová me envió a destruirlos, Jehová me envió a acabarlos. Entonces, probablemente le contaron esa profecía y él llegó con esa confianza. Versículo 11: y dijo Eliasib, Sobna y Goad a Rabsaces: rogámoste que hables a tus siervos en lengua de Siria, porque nosotros la entendemos, y no hables con nosotros en lengua judaica, oyéndolo el pueblo que está sobre el muro. Entonces vemos la escena. Llegó Rabsaces, estaban ellos, digamos, en las afueras de la ciudad de Jerusalén, y la gente estaba sobre el muro de la ciudad. Entonces el hombre empezó a hablar, Rabsaces empezó a hablar de una manera que lo entendieran todos. Y los hombres de Israel, de Judá, le dicen que no hable con ellos en lengua judaica, sino que hable en siro, como lo que era él, que ellos la entendían. Al fin y al cabo ellos podían hablar con él, que ellos la entendían, para que los del muro no escucharan, porque estaban escuchando cosas muy duras, ¿cierto?, de lo que iba a pasar. Y dijo Rabsaces: envióme mi señor a ti y a tu señor a que dijese estas palabras, o a los hombres que están sobre el muro para comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Es lo
Ciro le empieza a hablar en judaico y a él sí que les habla directamente a los que están sobre el mundo y sí que les habla a todos. No os haga, el rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en la mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo bendición y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y traspasaros sea una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad, no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. Libraron los dioses de las naciones de la mano del rey de Asiria, cada uno a su tierra. O sea, le está diciendo: no lo libraron. ¿Dónde está el dios de Mar, de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín? Libraron a Samaria de mi mano. ¿Qué Dios hay entre todos los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que libre Jehová a Jerusalén de mi mano? Callaron y no le respondieron palabra, porque el rey se lo había mandado así, diciendo: no le respondáis. Vinieron pues Eliacín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sobna, escriba, y Joai, hijo de Asaf, canciller, a Ezequías, cortó sus vestidos y contaron las palabras de Rabsaces. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A un hombre que le dice: no los engañe Ezequías, que Jehová no los va a poder librar. Jehová no los va a poder librar, porque ningún dios de ninguna tierra libró de la mano de mi rey. Jehová tampoco los va a librar a ustedes. Vénganse con nosotros, que aquí no va a pasar nada. Y miren la palabra bendición en el versículo, la palabra bendición en el versículo 16. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo bendición. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición? Bien decir, bendición es bien decir. Entonces mire cómo utiliza esta palabra bendición, y eso tenemos que tener cuidado, porque nosotros nos podemos confundir con los conceptos y pensamos que la palabra bendición siempre va a ser dicha en un buen, digamos, en un buen sentido, ¿cierto? Que toda bendición es la de Dios, y la bendición que da Dios, los hermanos lo bendicen a uno, pero aquí está siendo utilizada la palabra bendición en un mal sentido. Le está diciendo: vengan, hagan bendición conmigo, o sea, bendíganme a mí y yo los bendigo a ustedes. Y alguien que está hablando mal contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay gente que dirá: pero si es bendición, tiene que ser de Dios. No necesariamente, ¿cierto? Ahí tenemos que cuidar con nosotros para entender. Incluso hay la palabra santo en alguna parte de la Biblia, yo creo que en Isaías, está utilizada en el sentido de apartado para el bien. ¿Santo qué es? Apartado del mal. Y en alguna parte dice que la palabra santo está utilizada como apartado del bien, o sea, un santo en lo malo. Ahí tenemos también que, pues, estamos estudiando, ¿cierto? Aprendiendo estas cosas. Tenemos que tener cuidado, porque les va a decir: si es santo, siempre va a ser bueno. No, hay santos en lo malo, ¿cierto? O sea, apartados para lo malo. Y yo creo que aquí lo vamos a encontrar. Entonces, aquí la palabra bendición se está utilizando de manera mala, malvada, ¿cierto? Está utilizando de una mala manera. Capítulo 37. Aconteció pues que el rey Ezequías, oído esto, rompió sus vestidos y cubierto de saco vino a la casa de Jehová. Ezequías, le contaron lo que había pasado. Y envió a Eliacín, mayordomo, a Sobna, escriba, a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de sacos, a Isaías, profeta, hijo de Amós, los cuales le dijeron: Ezequías dice así: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta la rotura y no hay fuerza en la que pare. Quizá, miren la metáfora de la embarazada otra vez ahí. Es día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día. Miren la metáfora. Porque los hijos han llegado hasta la rotura, o sea, los hijos están rompiendo la matriz y no hay fuerza en la que pare. Están utilizando como un dicho. Tengamos cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, como un dicho, como un... ¿Qué dichos tiene uno? Como, yo no sé, yo llego como un tiro, ¿cierto? Pues no va a ser un tiro, pero es un dicho que se está utilizando. Ahí están utilizando un dicho. Vea, estamos en un día
Los hijos están naciendo y no tienen fuerza la que va a dar a luz. Es un dicho simplemente, lo están utilizando ahí. Un modismo, no es un modismo, pero como una especie de metáfora que ellos la podían tener como refrán. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, el cual envió al rey de Asiria su señor a blasfemar al Dios vivo y a reprender con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Alza pues oración tú por los restos que aún han quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y díjoles Isaías, diréis así a vuestro señor, o sea, a Ezequías. Jehová dice así, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado. Entonces aquí en el capítulo 37 de Isaías tenemos una nueva idea, que es la blasfemia. La blasfemia. ¿Qué será entonces la blasfemia? ¿Qué dice? Porque me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo doy en él un espíritu y oirá un rumor y volverse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga cuchillo. Vuelto pues Rabsacés halló el rey de Asiria que va. Bueno, pero ¿qué será blasfemar entonces? ¿Qué será la blasfemia? Hablar mal de Dios. Utilizar cosas de Dios, por ejemplo, esa palabra bendición, ¿cierto? Por ejemplo, decir que Jehová era una estatua, pues algo así, que era una serpiente, que Jehová era igual a todos, a cualquier Dios. Eso es todas esas cosas son blasfemias. O sea, que por ejemplo los sicarios que rezan antes de matar a alguien están blasfemando. Pues si lo hacen a Dios y si no a un ídolo, no importa, pero sí, es como es como una blasfemia, ¿cierto? Ayúdame a matar a este personaje, ayúdame a hacer este trabajo. Que no me pillen, que me robe. Una blasfemia. O una persona simplemente que diga que Dios es la planta, o que Dios es un blasfemador, está blasfemando, porque está quitándole a Dios su puesto y poniendo otra cosa en el puesto de Dios, ¿cierto? Una persona que se burle de las cosas de Dios, ¿cierto? Hay gente que a las cosas de Dios les tiene cierto respeto, pero alguien que ya se esté burlando es un blasfemo. Entonces tenemos que coger esa idea de blasfemia. Está muy bien aquí en estos capítulos de Isaías, en lo que hizo Rabsacés, cómo se burló de las cosas, y cómo decía que Dios no podía, por ejemplo, contra los hombres. No, Dios que va a poder contra mi rey, Dios no puede hacer nada. Yo puedo acabar con ustedes, y Dios, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, y ese es un blasfemo. Entonces podemos coger esta idea de blasfemia muy bueno aquí en el capítulo 37 de Isaías. Versículo 9, 36 también. Mas oyendo decir de Teraca, rey de Etiopía, he aquí, pero volvamos al versículo 7. He aquí que yo doy en él un espíritu, dice Dios a través del profeta, y oirá un rumor y volverse a su tierra, y yo haré que en su tierra caiga cuchillo. Entonces dice Dios, yo voy a mandar por allá un rumor, algo así, y él va a tener que volver, Rabsacés, a su tierra. O sea, seguramente estaba como allá afuera esperando a ver qué pasaba. Vuelto pues Rabsacés, halló al rey de Asiria que batía a Lemna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. O sea, vuelve Rabsacés y encuentra el rey de Asiria por allá. Mas oyendo decir de Teraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. En oyéndolo envió mensajeros a Ezequías diciendo, diréis así a Ezequías, rey de Judá. O sea, él oyó que el rey de Etiopía como que iba a hacer guerra. Entonces diréis así a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que hicieron los reyes de Asiria a todas las tierras, cómo las destruyeron. Escaparte has tú, no te engañe tu Dios, 17. Libraron los dioses de las naciones a los que destruyeron mis antepasados, a Gozán, a Arán, a Repset, a los hijos de Edén, que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad y el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ana y de Aba? Entonces mire, él dijo, viene a atacarme el rey de Etiopía. No, mándele decir a Ezequías, rey de Judá, que no se preocupe, que ya voy para allá, que no lo engañe, que porque estoy aquí en otro trabajo, no voy a llegar donde ellos, que no se engañen y que no los engañe su Dios, que nadie ha librado, nadie ha librado de nuestra mano.
Esta es la oración de Ezequías. Pero Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú eres Dios solo sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, el cual envió a blasfemar al Dios viviente. Vuelve a hacer el asunto de blasfemar. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y a los dioses de ellos pusieron en fuego, porque no eran dioses, mas obra de manos de hombre, madero y piedra. Por eso los deshicieron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú, oh Jehová, eres solo. Vea que Ezequías sigue confiando en Dios. Va y lleva las cartas que le mandó, las pone allá en la casa de Jehová, y ora a Dios y le dice que conozcan todo el mundo que tú eres Dios. Si no han librado a nadie más, si los otros dioses no han podido librar a sus tierras, tú sí libras tu tierra. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Jehová, Dios de Israel. Entonces el profeta le manda a decir al rey que está en la casa orando, o estaba orando: Jehová, Dios de Israel, dice así acerca de lo que me rogaste de Sennacherib, rey de Asiria. Esto es lo que Jehová habló de él. Note que el profeta, digamos, no sabía que él estaba orando, pero Dios le habló al profeta y le dijo: vaya, que él me está pidiendo algo. Pastor, pero entonces ellos estaban cerca. Como que estaban cerca. No, pero él se devolvió. Acuérdense que él se devolvió. Sennacherib, Isaías y Ezequías. Ah, claro, porque estaban en la misma tierra. Estaban en Jerusalén. Claro, Isaías y Ezequías, el rey de Jerusalén y el profeta, ¿cierto? Pero entonces Dios le dice al profeta: vaya, hable con el rey y dígale estas palabras. Y él está orando, ¿cierto? Él ha orado. Dígale estas palabras. Y le dice: entonces Isaías dijo a Amós, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Jehová, Dios de Israel, dice así acerca de lo que me rogaste de Sennacherib, rey de Asiria. Esto es lo que Jehová habló de él: hate menospreciado, ha hecho escarnio de ti, oh virgen hija de Sión, meneó su cabeza a tus espaldas, oh hija de Jerusalén. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? Muy importante otra vez la palabra blasfemar, ya está como 4 veces, pero aquí es dicha por Dios mismo en boca del profeta. ¿A quién blasfemaste? Dios está diciendo: ellos me blasfemaron. ¿Contra quién alzaste tu voz? ¿Alzaste tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos denostaste al Señor y dijiste: yo con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las cuestas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus hayas escogidas. Después vendré a lo alto de su fin, al monte de su Carmelo. Yo cavé y bebí las aguas, con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de mi munición. ¿No has oído decir que yo la hice de luengo tiempo, que yo la formé de días antiguos? Ahora la he hecho venir y será para destrucción de ciudades fuertes en montones de asolamiento. Y sus moradores cortos de manos, quebrantados y avergonzados, serán grama de campo y hortaliza verde, hierba de los tejados que antes de madura se seca. Tu estada, tu salida y tu entrada he entendido, y tu furor contra mí, porque te airaste contra mí. Tu estruendo ha subido a mis oídos, porque pondré pues mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y hacerte tomar por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de suyo, y el año segundo también lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis fruto de ello. Y lo que hubiera escapado de la casa de Judá tornará a echar raíz abajo, y habrá fruto arriba, porque de Jerusalén saldrán residuos, y del monte de Sión escapada. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea que Dios de todas maneras le confirma a Ezequías que va a caer una parte de Jerusalén, y que va a quedar un residuo. Dice: yo la hice, yo la formé, todo eso, pero de todas maneras va a caer una parte, pero que va a quedar un residuo. Es lo que Dios hasta aquí le está confirmando al rey. Ahora dice, versículo 33: por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, no vendrá delante de ella escudo, ni
será echado sobre ella baluarte. Por el camino que vino se tornará y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David, mi siervo. Entonces ahí dice Dios, si se va a destruir alguna gente, si van a quedar, pero básicamente ¿cuándo sería? Con Babilonia. Y este rey no podrá entrar en esta ciudad porque blasfemaron de mí, porque hicieron todas estas cosas en su mano. Entonces, Asiria fue palo en la mano de Dios para acabar con las ciudades alrededor y para acabar con muchas cosas. Pero en el momento que empieza a blasfemar y todo eso, como que las cosas se paran ahí contra Israel, se quedan quietas contra Israel, y ya dice Dios que no entrarán a la ciudad, no entrarán a Jerusalén. Yo a veces digo Israel, pero recuerden que estamos en Judá, listo, porque me pierdo. Pero recuerden que estamos en Judá, en el reino del sur, no en el reino del norte. Bueno, entonces, o sea, él está diciendo que se iba a hacer destruida la ciudad, pero no en ese momento. Básicamente iba a ser después, sí, iba a ser después, básicamente iba a ser después. Porque por amor de David, Dios iba a guardar la ciudad, por amor del reino que él dice que iba a poner, Dios iba a guardar la ciudad. Versículo 36. Y salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era campo de muertos. Entonces, lo que yo decía el domingo, un solo ángel mató 185,000 soldados asirios. Un solo ángel mató 185,000. O sea, prácticamente mató todo el ejército de Asiria. Acabó con ese ejército, porque era mucha gente que mató. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partiéndose se fue y se tornó e hizo su morada en Nínive. Cuando se vio ya sin soldados, fue para Nínive. Y acaeció que estando orando en el templo de Nisroch, su dios, o sea que tenía un dios, Adramelech y Seracer, sus hijos, le hirieron a cuchillo y huyeron a la tierra de Armenia, y reinó en su lugar a Saradón, su hijo. Entonces, con esa derrota tan brava, conspiran sus propios hijos contra él, lo matan, orando allá en el templo lo matan, y empieza a reinar su hijo en Asiria. Entonces aquí tenemos que Dios mata 185,000 personas a través de este ángel, por los asirios, ¿cierto? A través de este ángel, personas de los asirios. El ángel de Jehová. Y entonces tendríamos lo que vimos un poquito en la predicación del domingo, que yo creo que aquí ya nos podemos, usted que no vino el domingo va a quedar perdido acá, que ya teníamos la predicación del domingo, que era lo que pasó con la enfermedad de Ezequías y con la visita de los embajadores de Babilonia. ¿Qué pasó? Ezequías se enfermó, pide a Dios que lo restaure, Dios le da 15 años más de vida. Los de Babilonia envían embajadores, los embajadores van, Ezequías les muestra todo el reino, les muestra todas las cosas, todo lo que tenía en su casa, y Dios lo que hace es decirle que entonces le va a quitar esas posesiones y que algún día le van a quedar a Babilonia. Algo que me dijo el hermano Henry, que me resaltó en el versículo 39 de Isaías, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Le dijo el profeta, y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. 39:4, capítulo 39, versículo. Ninguna cosa hay en mis tesoros. Entonces mire que él no dijo en lo que Dios me dio, en lo que Dios me puso a administrar, sino que dijo en mis tesoros. Dios todavía acaba con todo ese ejército que lo van a asaltar, mata 185,000 hombres, y él, en lugar de darle la gloria a Dios, le muestra todos sus tesoros a los babilonios. Entonces Dios le dice, no, eso algún día le va a caer a Babilonia. En sus días hay paz, pero sus hijos no van a disfrutar de eso. Entonces eso básicamente el capítulo 38, la enfermedad, y el capítulo 39, el hecho de que él vaya de que los babilonios lleguen y él les cuente todo lo que vieron. Ahí es donde falla Ezequías, ¿cierto? Esa es la falla, no darle la gloria a Dios, y aparte que no le da la gloria a Dios, le está mostrando todos los espías a los que lo van a quitar, a los que se lo van a quitar. Vamos entonces
capítulo 40. Entonces, te puedes ver la predicación en el... Dijimos que aquí había un parteaguas en el capítulo 40 porque se empezaban a hablar cosas que ya no eran de ese momento. Recuerda, al principio del curso dijimos eso. Hasta el 39 se están hablando cosas que estaban pasando en ese momento, aunque habían cosas futuras, pero mucho en relación con ese momento. Aquí ya empezaron a hablar cosas del futuro, ¿cierto? Y especialmente, como digamos, después de la cautividad, cosas que eran muy claras que venían para Israel. Capítulo 40 dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad según el corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ese voz que clama en el desierto me parece que es como el de Juan el Bautista. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Como el de Juan el Bautista, que dice: ¿y tú quién eres? Y él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan que eso lo dijo Juan el Bautista? A ver si lo encuentro. En Lucas. Juan el Bautista dijo que él no era. Bueno, ustedes lo buscan y apunten por ahí. Juan el Bautista dijo que él no era el Mesías. Le preguntan: entonces ¿tú quién eres? Y dijo: soy la voz que clama en el desierto. Y eso es relacionado con este versículo 3 del capítulo 40. Voz que clama en el desierto: barred el camino, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Apunten eso, que eso es muy importante. La voz que clama en el desierto, Juan el Bautista, y está relacionada con Isaías capítulo 40, versículo 3. En el School Logic, entonces, en el School Logic le voy a poner ese texto, listo. Lo busco y se los pongo. ¿Cuál es ese? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Todo valle sea alzado y todo monte y collado se abaje, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y la gloria de Jehová se manifestará y toda carne juntamente verá que la boca de Jehová habló. Entonces, este es el primer paso, la voz que clama en el desierto. Y la gloria de Jehová que se manifiesta, ¿qué es? Jesús, la gloria de Jehová y la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, pueden poner al margen de su Biblia. Juan el Bautista y la gloria de Jehová se manifestó y habló Jesús. Ahí está todo, ahí está completo. Juan el Bautista y Jesús. Versículo 6. Voz que decía: dad voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Le dice: toda carne hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente la hierba es el pueblo. ¿Y eso qué nos recuerda? Eso nos recuerda 1 Pedro capítulo 1. Está 7. Sí, esos versículos. 1 Pedro capítulo 1. Bueno, y el 8, mira lo que dice: séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces ahí sí, 1 Pedro 1, 24 y 25, alguien que lo lea. ¿Cómo dice? Sí. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido evangelizada. Entonces, mire, lo mismo, esa es la relación, ¿cierto? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a la ciudad de Jehová: ve aquí el Dios nuestro. He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos, y en su sobaco los llevará. Pastoreará suavemente las paridas.
¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palma? Y con 3 dedos apañó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y los collados con peso. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la carrera de prudencia? He aquí que las naciones son estimadas como la gota de una cetro. Es como un vasito donde se tiraba, donde había agua y salían goticas. Y como orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como un polvo. Ni todo el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen o qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro, el platero le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla de manera que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores le son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Muy importante entonces, cuando dice el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Eso es una referencia también en Corintios. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas que son de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, es su Espíritu, es el mismo Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie puede enseñarle al Espíritu de Jehová porque es el mismo Dios. Se acuerdan que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, entonces ¿quién es el Espíritu de Dios? Pues el mismo Dios como tal. Y también el versículo 22 donde dice que Él está sentado sobre el globo de la tierra. Creo que eso es importante porque un globo es circular o redondo y eso entonces está mostrando que la tierra si Dios está sentado sobre el globo de la tierra, que la tierra tiene esa forma, digamos, circular, ¿cierto? Está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, como nada. El 23, Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como que no hubieran sido, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, y aún soplando en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Como si Dios soplara y se lleva a la gente así como hojarascas. ¿Y a qué me haréis semejante para que sea semejante? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca por cuenta sus ejércitos, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará por la multitud de sus fuerzas y por la fortaleza de su fuerza. Ese 26 está en Salmo 147. Salmo 147, versículos 4 y 5. ¿Alguien que lo lea?